Estamos hablando con Paola Pavón, que es la prefecta de la provincia de Pichincha. Para los teleoyentes españoles es como una comunidad autónoma la más importante a la que pertenece Quito. En algunos medios, pocos, estamos viendo con estremecimiento una respuesta violentísima del gobierno de Lenín Moreno a unas protestas populares frente a unos recortes que afectan profundamente al nivel de vida de la gente. Y queremos preguntar qué está ocurriendo, porque hay un cierre mediático que tampoco se compadece con la idea de la democracia. Paola Pavón, bienvenida a La Frontera. Cuéntanos, por favor, qué está ocurriendo. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por este espacio. Un saludo a todos tus televidentes, pero principalmente a la comunidad ecuatoriana que es tan importante en España. La semana pasada, el día martes, el régimen de Moreno anunció un paquete de medidas económicas y varias reformas laborales que, como tú señalabas, significan el encarecimiento de las economías de nuestras grandes mayorías. ¿Y a qué me refiero? Se ha retirado definitivamente el subsidio a los combustibles. ¿Qué significa eso? Eso significa que hay un incremento del 120% en el precio del diésel y también de la gasolina. Paola, perdona que te haga una pregunta. Eso en España significaría que la gasolina se iría a casi 3 euros y eso afecta a todos los precios de la economía ecuatoriana. Afecta a todos los precios de la economía ecuatoriana, pero sobre todo la subida del diésel es muy preocupante porque toda la carga pesada en el Ecuador se moviliza con diésel. Eso implica que vas a tener un encarecimiento de la canasta básica. Pero adicional, estas medidas van a implicar una contracción del aparato económico productivo. Entonces hay una preocupación generalizada. Esto ha hecho que el día de hoy estemos en el 9º día de paralización. Tenemos como saldo más de 700 heridos, 3 fallecidos que lo han señalado las fuentes oficiales. Las organizaciones sociales dicen que ascenderían casi a 6 muertos. Tenemos 300 heridos reportados en los hospitales y clínicas de salud y de esos 300 heridos, 100 son heridos de gravedad. 100.000 indígenas movilizados en las 24 provincias del Ecuador y 20.000 indígenas que están protestando en las calles de Quito, la capital de todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Esto en medio de un estado de excepción que ha sido la puerta abierta para una brutal represión policial y militar. Paola, hay una preocupación, las imágenes que vemos desde España son estremecedoras, jóvenes que no se sabe por qué son lanzados desde un puente, violencia terrible, muchísimos heridos, imágenes, ya digo, estremecedoras, y la comunidad ecuatoriana en España está preocupada por sus familiares. ¿Qué le puedes decir? Primero, enviarles un abrazo muy fuerte. Entendemos la angustia cuando uno está fuera de su patria y además con un bloqueo mediático brutal crece esta angustia. Pedirles que no pierdan la calma, que no dejen de acompañar el proceso que se está viviendo en Ecuador, que traten de comunicarse con sus familiares y decirles que hay una serie de organizaciones que estamos, tanto organizaciones sociales, políticas, indígenas, solicitando al régimen de Moreno que pueda dar de baja este decreto para que sea el primer mecanismo de diálogo. Yo quisiera señalar algo, Juan Carlos, que me parece muy preocupante. Hoy es el 7º día que la Asamblea Nacional está cerrada. Cuando hay grave conmoción social, cuando hay una brutal represión policial y militar, que un parlamento esté cerrado, silenciado, significa que algo está pasando con la democracia en ese país. Nuestros 31 legisladores de la bancada de la Revolución Ciudadana han conminado al presidente de la Asamblea Nacional que convoque una sesión extraordinaria para que la Asamblea, mediante una salida constitucional que lo prevé en nuestra Carta Constitucional, se pueda dar salida a esta grave conmoción social. Es inaudito que la CIDH, las Naciones Unidas, la Defensoría del Pueblo haya hecho observaciones muy fuertes al régimen de Moreno señalando, ojo, cuidado con el excesivo uso de la fuerza, cuidado con la represión brutal, hay que parar la represión, hay que generar mecanismos de diálogo. Llama mucho la atención que Lenín Moreno se niegue tajantemente a abrir vías de diálogo precisamente con las personas que podrían, ¿no?, buscar soluciones, y que al contrario
y también lo vemos con preocupación, están haciendo señalamientos de culpabilidad a Rafael Correa, a Virgilio Hernández, a Ricardo Patiño y en concreto también a tu persona. Mira, creo que lo más fácil para justificar la ineptitud del gobierno nacional en conducir esta crisis es responsabilizar a quienes somos parte de la Revolución Ciudadana. Después de 8 días de paralización, el presidente anuncia una cadena de televisión, todo el Ecuador expectante, y la conclusión es que Correa desde Bélgica está upando la violencia, que Ricardo Patiño, que ahora ha sido recibido en México bajo la calidad de refugiado, eso es importante porque el Estado de México, que además es uno de los estados que ha llamado la atención al gobierno de Moreno, reconoce que hay persecución política en el Ecuador y le ha dado a Ricardo Patiño la calidad de refugiado. Y Virgilio Hernández y Paola Pavón, que estamos en el país, seríamos los causantes de una crisis nacional. No hay una sola ciudad del país que esté movilizada. 9 medios de comunicación intervenidos, 26 políticos apresados, entre ellos un prefecto de la Amazonía y un legislador también de la Amazonía. Es decir, estamos ya en un filo absolutamente peligroso en donde no se respetan los derechos ni siquiera de las autoridades que han sido elegidas por elección popular. Peor, los ciudadanos y ciudadanas de a pie que se han hecho presentes en las calles. Paula, no terminamos de entender cómo se ha podido deteriorar la convivencia política en Ecuador en tan poco tiempo. Es decir, que volvimos a reconocer un Ecuador soberano, un Ecuador con presencia en la comunidad regional latinoamericana, con presencia internacional, y hoy nos encontramos con persecuciones, con el uso del aparato del Estado para perseguir a los adversarios políticos, con silenciamiento de medios de comunicación. No es muy explicable, ¿no?, el deterioro al que ha llevado Lenín Moreno a la democracia en el Ecuador. Yo quiero ir un poco a la génesis de esta reflexión que tú haces. Moreno llega a la presidencia ofreciendo la ampliación de la Revolución Ciudadana, ofreciendo ampliar derechos en educación, en vivienda, en salud, en seguridad. Lo que hemos venido advirtiendo desde hace 2 años y medio es, señor Moreno, si usted se aleja de las tesis que le llevaron a la presidencia y se acerca a los sectores oligárquicos, se acerca a una hoja de ruta del Fondo Monetario Internacional, va a haber un estallido social. Yo creo que esto además hay que mirarlo en la lógica latinoamericana. Mira, Sergio, Juan Carlos, algo que lo hemos denominado el nuevo Plan Cóndor. Ha hecho una arremetida sobre todos los procesos progresistas en Latinoamérica. ¿Cuál es el saldo? Ahora una Argentina paralizada, destruida, un Brasil que va en deterioro, una Colombia en crisis humanitaria, un Perú con una profunda crisis política y ahora el Ecuador en una crisis económica que le lleva a una conmoción social. Ningún país que firme un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional puede tener un final feliz. Eso es lo que estamos viviendo en este momento en América Latina y en el Ecuador. Paula, un último llamamiento que puede hacer la comunidad internacional, en concreto el gobierno del Partido Socialista en España y fuerzas políticas hermanadas con la Revolución Ciudadana como Unidas Podemos. Mira, primero, acompañar lo que está viviendo el Ecuador, romper el cerco mediático es fundamental. Y tercero, hay una intermediación que la está haciendo Naciones Unidas hasta el día de hoy con pocos resultados porque parte de la demanda de las organizaciones sociales y del pueblo indígena es que como muestra de buena voluntad del gobierno se baje el decreto en donde se suben los combustibles. Ese es un mecanismo fundamental. Pedirle a quienes están haciendo el trabajo de mediación que puedan dar paso a la petición que están haciendo las organizaciones sociales para descontracturar esta presión social y en otra lógica insistir. Y algo que me parece fundamental, que la comunidad internacional conmine a la Asamblea Nacional a que se convoque. La Asamblea Nacional es la expresión de todas las fuerzas políticas del país. Si el gobierno nacional ha sido rebasado, no puede dirigir, no puede conducir este momento de crisis, tenemos la primera función del Estado, que es la Asamblea Nacional. Les pedimos que acompañen y sobre todo a la comunidad migrante, pedirles mucha tranquilidad. Sé que son momentos de dolor, de angustia, lo estamos viviendo aquí en el Ecuador, pero no perdamos la calma.
hagamos uso de nuestro derecho constitucional a manifestarnos de manera pacífica, no violenta. La violencia no conduce a ningún lado, pero tampoco tengamos miedo. No hagamos que el miedo nos paralice. Pronunciémonos de manera pacífica. Es muy importante lo que ustedes puedan hacer, compañeros migrantes, en los distintos consulados que existen en España. Una manifestación pacífica pidiendo que vuelva el orden y la calma al país es totalmente legítima. Paola Pavón, prefecta de la provincia de Pichincha, elegida democráticamente y hoy amenazada por un gobierno, el de Lenín Moreno, que está poniendo en riesgo todas las conquistas democráticas del Ecuador y acercándolo peligrosamente a la situación de otros países que vemos con enorme preocupación, como decía ella misma, como el Brasil de Bolsonaro. Paola Pavón, un fuerte abrazo. Tengan ustedes mucho cuidado y ojalá no tengamos que seguir viendo imágenes de ecuatorianos de este país hermano golpeados, heridos o incluso muertos. Estaremos muy atentos. Un saludo desde España, desde Madrid. Gracias, muchísimas gracias.